Bueno, el encuentro, este webinar de hoy va a ser acerca de pitch. Les voy a contar de qué se trata lo que es un pitch, cuáles son sus orígenes, para qué sirve, qué diferentes tipos de pitch existen, cómo utilizarlos y una guía para hacer su pitch. Esto tanto como si tienen un emprendimiento en marcha y quieren presentarlo a clientes, a inversores, a potenciales socios, o si recién están arrancando y todavía están encontrando la vuelta a la idea, también les va a servir para ordenarla y poder comunicarla, porque siempre es importante, siempre cuando estamos emprendiendo, estamos vendiendo nuestra presentación, nuestra carta de presentación somos nosotros mismos y lo que podamos explicar acerca de nuestro proyecto. Entonces por eso es tan importante poder explicar, expresarse y contar de qué se trata y hacer foco en qué valor le estamos agregando a quienes sean nuestros clientes y para quienes estemos creando una solución. Entonces, para comenzar, quiero compartirles qué es un pitch, a qué se le llama pitch y ya vamos a entender por qué este nombre. Pero lo que hace referencia es a una descripción. Yo cuento de qué se trata un proyecto de manera oral, tiene que ser conciso, porque generalmente tengo poco tiempo, tiene que estar preparada y entrenada, no es algo espontáneo en el momento que se me ocurrió una idea y la pitcheo. Se suele hacer, pero el concepto de pitch es algo que se prepara, que se entrena, que se practica y luego se presenta oralmente frente a una persona o un público. Esta presentación, esta descripción es acerca de una empresa, de un plan de negocios, de un proyecto, de una idea, para que cualquier persona que lo esté escuchando lo pueda entender en poco tiempo. Entonces tiene estas características, que se realiza de manera oral, que tiene que ser en poco tiempo, tiene que presentarse rápido y que uno lo prepara y por eso sale en poco tiempo, entendible, de manera fácil de entender para la audiencia y rápido. ¿Cómo nace este concepto de pitch? O mejor dicho, elevator pitch. Nace en la década de los 80, donde en la época de la burbuja de internet, de las .com, en Nueva York, donde había grandes fondos de capital de riesgo, fondos de inversión, y estos fondos de inversión contaban con oficinas en grandes edificios, edificios altos de muchos pisos. Entonces los emprendedores, que en ese momento, digamos, no era tan popular, no estaba tan de moda el término emprender, pero ya existían emprendedores, por supuesto, como desde el origen de los tiempos, buscaban vincularse con estos inversores, presentarles su proyecto para conseguir que se lo financiaran. Y la única manera que tenían de llegar a estas personas era colarse dentro del edificio, colarse dentro del ascensor y compartir ese viaje en ascensor con esos inversores hasta el último piso del edificio. Entonces tenían solamente el tiempo que duraba ese viaje en ascensor, que a veces eran segundos, inclusive llegaba a minutos, para compartirles la idea y que se entienda rápidamente, no tenían otra cosa que la descripción oral, para que el inversor se interesara en escuchar más y posiblemente invertir. Y la palabra pitch, de pitching, viene del béisbol, del deporte, que significa lanzar, arrojar. Entonces estos emprendedores le lanzaban sus ideas a los inversores en este viaje en ascensor para captar el interés de ese inversor. Entonces tenían poco tiempo, tenían que ser claros e ir al grano para contar su proyecto o idea de negocios. Fíjense que no era que el inversor le iba a firmar un cheque dentro del ascensor, pero sí les iba a dar acceso a otra reunión con el inversor, más preparado obviamente, con soporte y demás, para que el emprendedor tuviera la posibilidad de venderle la empresa o que el inversor participase como socio. Pero tenía esta ventana de tiempo muy corta y tenía que estar preparado para contar su idea de negocios en ese momento. Entonces, en todo este contexto y en esta historia, nace el concepto de pitch, o elevator pitch, que luego va evolucionando y va tomando diferentes formas, y ahora van a ver que el pitch se usa para diferentes públicos, y que tiene una estructura, y que puede durar más o menos tiempo, pero es interesante entender de dónde viene.
¿Cuál es el objetivo de un pitch? No es una venta, como les decía recién, no se busca que se firme el cheque en ese momento, sino que más bien es una venta de oportunidades y de beneficios futuros. No algo, un producto o servicio, sino que yo lo que estoy es vendiendo una visión a quien sea que le esté presentando mi pitch. Y mi objetivo es justamente atraer la atención o el interés de la persona que lo esté escuchando para que quiera saber más de mi propuesta o de mi idea, quiera profundizar. Entonces tengo que lograr vender esta oportunidad y este beneficio a futuro. O sea que posiblemente, como todo emprendimiento que esté en la etapa inicial, todavía no hay tanto, digamos, para ver, para tangibilizar, porque se está construyendo ese negocio, pero sí hay mucho para capitalizar a futuro. Vamos a ver entonces diferentes tipos de pitch, para qué podemos utilizar esto, y cada uno se verá identificado con el que más le resuene en el estadio en el que esté con su emprendimiento. Pitch para clientes, para quienes van a comprar mi producto o servicio, que puede ser para cerrar ventas, para iniciar un proceso de ventas, para hacer una demostración de producto o de servicio. Y acá la imagen es de un oso, digamos, y ahí dice, no tengo idea de quién sos, porque muchas veces cuando estamos iniciando con un emprendimiento, no sabemos quiénes son nuestros clientes. Entonces tenemos que ir a descubrirlos, y muchas veces estas presentaciones de venta pueden terminar fallidas, pero no porque el cliente no quiere comprar solamente, sino porque no sea el cliente para mi producto, o porque mi producto o servicio tenga que cambiar o mejorar en base a la devolución que me dé este potencial cliente. Entonces estoy como explorando el terreno de clientes, por eso les estoy pitchando, les estoy presentando. ¿Qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Recomendaciones para un pitch para clientes. Si yo le voy a hacer un pitch de ventas a un cliente, le tengo que hablar, por supuesto, de mi propuesta de valor y recalcarla varias veces durante mi presentación. Tiene que quedar muy claro qué valor yo le estoy agregando. Entonces acá tengo que hablar de características claras de mi producto y mi servicio. Por supuesto que sí. Pero también tengo que hablar del valor que yo le voy a entregar. Y acá me voy a un ejemplo donde si una persona va a comprar un martillo, en realidad lo que compra, lo que quiere, la necesidad que tiene, es tener un clavo en la pared para colgar un cuadro. Entonces yo tengo que mirar más allá del martillo, del producto que yo le voy a vender, y entender cuál es la necesidad que tiene mi cliente y poder plasmarla en mi propuesta de valor y ofrecérsela de esa manera. Entonces, también en esto, entender qué me diferencia de la competencia, de las otras opciones que tiene mi cliente en el mercado. Entonces tengo que ser claro con las características de mi producto y servicio, pero también hablar de mi propuesta de valor, de qué valor yo le agrego más allá del producto o el servicio en sí. ¿Qué no tengo que hacer? A los clientes muchas veces, a menos que estén relacionadas a las características del producto, no les interesan las estadísticas o los datos duros. Las ventas muchas veces son emocionales. Hay que leer bien a mi tipo de cliente y no hablar de algo que al cliente no le interese. Proyecciones sobre mi negocio, cuántas ventas voy a tener, cómo voy a crecer, etcétera. Tampoco. Eso guárdenlo para otro pitch. ¿Y qué están necesitando? Si necesitan dinero, si necesitan recursos, qué es lo que necesitan, al cliente tampoco le interesa, por supuesto. Entonces todo el foco tiene que estar puesto en la propuesta de valor, en las características y en el diferencial. Entonces es muy importante de no perder el norte y hablar de las cosas que sí importan y de las que no. Y recuerden que siempre en un pitch tenemos poco tiempo de captar la atención de la persona que nos escucha. Entonces es importante enfocarnos en lo más importante. Otro tipo de pitch, para aliados, nuestros amigos fieles. Aliados pueden ser instituciones, otras empresas, personas físicas, gobierno, que nos faciliten oportunidades, que nos permitan acceder a ciertas cuestiones que de otra manera no podríamos, que nos faciliten la venta. Entonces tenemos que enfocarnos cuando le pitcheamos a un aliado en cómo vamos a ganar juntos. En algunos casos dinero, por supuesto, y en otros quizás no, pero sí tiene que haber un ganar-ganar para ambos. Entonces ser bien claro qué hay para ese aliado a cambio de lo que yo le estoy pidiendo.
le puedo contar, y es algo importante para el aliado, qué logros claros, hitos claros he alcanzado hasta la fecha, para darle confianza y solidez para nuestra relación, sin ahondar en una historia de la empresa y cómo empecé, a menos que detecte de que puede ser de interés para el aliado, sino ir directamente a lo concreto. Y por supuesto le tengo que presentar una estrategia clara de crecimiento. Si yo le propongo un negocio en conjunto, una oportunidad en conjunto, tengo que tener bien claro cómo le voy a hacer crecer de la mano de ese aliado, por supuesto. ¿Qué otras cosas se recomiendan? No ahondar en las características puntuales, quizás, del producto y del servicio, a menos que al aliado le interesen o que tengan que ver de manera directa con la propuesta que le estoy haciendo. Si no es de esa manera, entonces lo mejor que puedo hacer es ir al grano a hacerle la propuesta. Si después quiere ahondar en otro tipo de cosas, por supuesto que sí. Pero primero, en mi pitch corto para llamar su atención, tengo que enfocar en estas 3 cuestiones. Recuerden que tengo poco tiempo para captar su atención y que me quieran escuchar más en profundidad y sentarnos a trabajar juntos. Pitch para inversores. Estoy buscando dinero, me estoy metiendo en una cueva que no sé qué es lo que va a salir. ¿Qué le interesa a los inversionistas? Y no le estoy hablando de un banco como inversionista, sino más bien inversores privados, incubadoras, aceleradoras. Al inversor le interesa mucho el equipo, porque la mayoría de los inversores invierten en personas, y no tanto, más primero en la persona y después en el negocio que hay por detrás. Pero si la persona, si el equipo es bueno, ellos tienen asegurado el éxito de cualquier negocio que ese equipo encare. Entonces ya tienen validado que si el equipo que eligen invertir es bueno, lo que venga por detrás también va a ser bueno, y si hay dificultades, ese equipo las va a saber superar. Entonces al inversor sí le interesa conocer quiénes forman parte del equipo, del emprendimiento, del proyecto, y por qué esas personas son las mejores personas para encarar ese proyecto. ¿Qué historia tienen, qué características tienen, qué experiencia tienen en la industria que los hace las personas idóneas para encarar ese proyecto? Al inversor le tengo que ir con necesidades puntuales. ¿Qué necesito? Además de capital. Ok, ¿cómo lo voy a usar a ese capital, a ese dinero? Además de dinero, ¿qué otras cosas estoy necesitando? Contactos claves, que me abran oportunidades en otros mercados, que me ayuden a diseñar diferentes estrategias para vender la compañía. Bueno, tengo que ir con necesidades puntuales. Y tengo que plantearles un plan de crecimiento. Si yo les estoy pidiendo capital, es para hacer crecer este negocio, entonces tienen que conocer detalles de ese plan de crecimiento. Siempre tengo que mostrar una versión preliminar para después profundizar. Recuerden que el pitch es corto, entonces tengo que presentar algo que llame la atención para luego profundizar. ¿Qué es lo que no tengo que hacer en el momento de pitchar a inversores? Decir que inventé la rueda. Todos los que somos emprendedores creemos que hemos inventado los mejores productos que existen, la mejor innovación. Esto es lo que va a funcionar realmente. Los inversores ya han visto muchísimos proyectos en toda su vida y saben que la innovación lleva tiempo descubrirla y que realmente está casi todo inventado, entonces siempre van a apostar por el mejor proyecto, por el mejor equipo, pero hablando mal y pronto, no nacieron ayer. Entonces no tratemos de convencerlos de algo que no es. Obviamente que tenemos que tener toda la fe puesta en el proyecto, pero ser sinceros. No hay que tirarles datos sueltos a los inversores, sino que tiene que estar bien atado a la historia que yo les estoy contando acerca del equipo, acerca de mi plan de crecimiento, acerca de mis objetivos de ventas. Si yo les estoy pidiendo dinero, tengo que saber cuánto y para qué. No puedo decir simplemente necesito 100.000 pesos, sino que entender por qué ese monto y para qué y en cuánto tiempo. Y por último, nunca dejar la decisión en sus manos. Es decir, el emprendedor o la emprendedora tiene que mostrar esta confianza de decir, mira, si vos como inversor no me vas a dar este dinero, yo lo voy a conseguir y yo voy a llevar este negocio adelante. No mostrar esta vulnerabilidad, por más que exista, de que ese inversor o inversora es la última oportunidad que tienen. Entonces, en ese sentido, hace referencia a no dejar la decisión en las manos de los inversores, sino que ustedes son los capitanes del proyecto.
Bien. Eso es como para tener 3 tipos de pitch diferentes, obviamente que puede haber muchísimos más dependiendo de los casos puntuales, más específicos, pero a grandes rasgos, esos son los 3 grupos a los cuales generalmente todo proyecto va y les presenta con un pitch. A los inversores, a los clientes y a los aliados. Entonces vamos a pasar a la presentación del pitch. Vamos a ver algunos consejos y una estructura clara de cómo armar un buen pitch. Si van a tener la posibilidad de usar un soporte visual para su presentación, hay veces que están preparados estos pitch porque los invitan a pitchar con poco tiempo igual, pero los invitan a pitchar y les piden que lleven una presentación. Por favor, no hagan lo mismo que lo que se ve en la imagen. A la gente no le gusta leer. La presentación la gente no va a leer, sino a escucharlos a ustedes. Y la presentación que utilicen tiene que ser solamente de apoyo para ustedes, de ayuda a memoria, de guía y de algunas imágenes visuales para ir impactando en la persona que los está escuchando. Pero este consejo es para otro tipo de presentaciones también. Si tienen que presentar en el trabajo, en la universidad, es demasiado texto. No usen tanto texto. La gente lee más rápido de lo que ustedes pueden hablar. Entonces, filminas como esta, encima, digamos, letra chica, fondo oscuro, letra clara, digamos, son difíciles de leer. Y la gente está forzándose por leer y no los está escuchando ustedes. Hay una historia muy interesante de un emprendedor que trabajó en Apple, que se llamaba Guy Kawasaki, que escribió varios libros, y él tenía una regla general para el tamaño de letra en las filminas para los pitch. Generalmente cuando uno presenta a inversionistas, la edad promedio está arriba de los 60 años, hablando en líneas generales, entonces él decía, mira tu audiencia y dividí la edad promedio de tu audiencia por 2, y ese es el tamaño de letra que vos tenés que usar en tus filminas. Entonces, hacía que los emprendedores usen filminas con letra 30 de mínima. Entonces, tenía una regla que él le llamaba 30, 20, 10, y decía que para toda presentación, y en esto se empieza a desdibujar un poco el concepto de pitch, pero él proponía que tenías 20 minutos para presentar, que no usaras más de 10 diapositivas de soporte, y que la letra que estuviera en esas diapositivas fuera tamaño 30. La fuente fuera tamaño 30. Por eso la regla 30, 20, 10. Es un consejo que se hizo muy popular de Guy Kawasaki, que lo pueden encontrar en internet como a modo de guía. Cuando utilicen gráficos en sus presentaciones, que sean sencillos, que sean fáciles de entender, de leer, que tengan letras y números grandes también, para que realmente impacten. No se compliquen con gráficos que sean diminutos, que no se entiendan. Traten de ser lo más claros posibles. Las imágenes tienen que ser grandes y el texto tiene que ser poco. Una imagen como esta es un ejemplo perfecto de cómo tienen que usar las diapositivas que ustedes creen. Una imagen linda, clara, llamativa y poco texto en letra grande. Bien, ahora pasemos a los tips para una buena presentación. Esto es un poco para armar el soporte. Ahora, ya sea que tengan soporte o no, lo que ustedes tienen que generar con su público es empatía. Ser más emocional y personal. Que potencie, para que esto potencie lo mejor de nuestra idea, enamorar al público. Y en esto quizás yo misma fallé al iniciar la presentación, porque todavía no les conté ninguna historia personal, pero yo, una de las primeras veces que pitché, tenía un proyecto que se llamaba QDoc, que era como un TripAdvisor para médicos. A mí me había ocurrido de que yo, cuando me vine a vivir a Córdoba, era adolescente y tenía varios problemas de salud y tenía que ir a un médico y a otro, estaba sola. Y siempre me pasaba que no daba en la tecla con el profesional justo, y un día dije, debería haber algún tipo de lugar donde me aconsejen a qué médico ir en base a la experiencia de otros pacientes. Entonces así fue como que
como creé QDoc, que era una plataforma de recomendación de profesionales de la salud entre pares, entre personas, y que hubiera un ranking donde los profesionales tuvieran puntaje y tuvieran comentarios de los mismos pacientes y demás. Bueno, ese fue uno de los primeros proyectos que armé y piché frente a inversores. Llegamos a presentarlo, digamos, como solución a grandes hospitales y clínicas de acá de Córdoba, pero eventualmente el equipo fue la pata más floja, lo más importante que buscan los inversores, si recuerdan. Y bueno, cerramos el proyecto, decidimos no continuarlo por un problema en el equipo, no había compromiso, no teníamos experiencia suficiente, no conocíamos tanto de la industria, era una industria muy difícil. Y lo más chistoso, gracioso de toda esta historia es que hoy en día QDoc existe, no como QDoc, pero hay muchas otras plataformas. Si buscan en Google, Doctor Alia, es una española que está desde el 2007, que desembarcó en Argentina hace algunos años, y ya está lleno de este tipo de plataformas. O sea que la idea no era tan mala, pero lo más importante era la ejecución, como siempre digo. Y a esto voy con lo de la empatía. Poder contar una historia corta, pero que vaya al corazón de las personas y que realmente me pueda conectar con lo que esas personas sienten, necesitan, quieren escuchar. Y si es con humor, que sea con humor; si es con una historia más vale triste, que sea con una historia triste, o involucrando a otras personas de la vida de ustedes, lo que haga sentido para que generen empatía con el público. Y esto va muy de la mano del relato. Si ustedes cuentan una historia, las historias son memorables, son fáciles de entender, conectan con lo emocional y la gente probablemente las recuerde. Y sobre todo cuando van a presentar a algún lugar, a inversores, a una incubadora, a gente que escuche muchos emprendimientos por día, si ustedes logran compartir desde un relato, de una historia, explicando cómo se les ocurrió la idea, cómo llegaron a esa solución, va a ser mucho más fácil que los comprendan y que los recuerden. Y ahora sigue lo de entendible. Un relato hay que hacerlo simple, con palabras simples, sin complejizarse. Tiene que ser entendible. Era Einstein el que decía de que no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Y yo hago la analogía de que tenés que poder explicárselo a una persona muy grande y hasta inclusive a un niño pequeño. Tenés que poder explicar con palabras simples y en poco tiempo tu proyecto. Hay una prueba que se llama la prueba del tweet. En Twitter, hasta hace muy poco, solamente se podía escribir 140 caracteres, no más, ahora lo han estirado. Pero en ese momento le llamábamos la prueba del tweet porque tenías que poder explicar la idea de tu emprendimiento en 140 caracteres, no más. Entonces en ese desafío tenías que hacerlo entendible. Cuando empecé a explicar la idea de un proyecto y te das cuenta que hace 5 minutos que estás hablando y todavía la persona que tenés enfrente no te entendió, es porque todavía no la has trabajado suficiente para que tu idea sea fácil de entender. Y si es fácil de entender, es más fácil de implementar, más fácil de pensar estratégicamente, etc. Y en esto, compartirles algunos principios de las ideas que pegan, que tienen punch, ¿no? Tienen que ser ideas simples. Las ideas simples son las más poderosas, aunque a veces no parezca. Es complejo llegar a la simpleza. Generalmente somos de pensar una idea y una estrategia arriba de la otra y queda como algo, un Frankenstein nuestro proyecto. Tiene que ser una idea inesperada, en esto inesperada, innovadora, digamos, algo distinto, pero a la vez creíble, algo que pueda realmente, que tenga alguna relación con la realidad actual, como para poder proyectarla. Tiene que ser concreta, lo más concreta posible. Tiene que tener una parte emocional, conectar con la necesidad emocional de la persona que está escuchando, y tiene que tener una historia por detrás. Y todo esto lograrlo en un pitch de 1 o 2 minutos. La verdad que es un desafío, pero que realmente se puede lograr si se practica, si se trabaja, se ejercita una y otra vez y se va mejorando ese proceso. Algunos consejos para cuando les toque presentar frente a una audiencia, frente a un público.
son muy sencillos. El primero tiene que ver con las manos. Muchas veces cuando hablamos en público, hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos. A todos eventualmente nos genera una cosquillita en la panza. Entonces nos ponemos nerviosos. Y para evitar el movimiento de las manos que muchas veces distrae a la audiencia, yo les aconsejo que prueben con tener una lapicera en la mano. Porque inclusive con la misma lapicera la van tocando, van jugando, es como la pelotita de los nervios, que les permite descargar un poco y les asegura de que sus manos no hagan por sí mismas una obra de teatro frente a ese público. Entonces prueben tener algo en la mano, que puede ser una lapicera. El segundo punto va orientado al cuerpo, a la corporalidad. Cuando presentamos ante alguien, también nos pasa lo mismo que con las manos. El cuerpo es como que está bailando una clase de salsa en el escenario, de los nervios que tenemos. Entonces mi consejo para que prueben es ponerse el palo de una escoba adentro de la remera, de la camisa, por detrás, y practicar el pitch. Y ese palo de escoba en la espalda les va a hacer consciente del movimiento de su cuerpo. Entonces van a poder controlar cuándo moverse y cuándo no. Es divertido practicarlo. Y por último, el tema de las muletillas, que todos tenemos muletillas. O la misma repregunta, o repetir palabras. También pasa lo mismo, por los nervios, por tratar de llenar espacios vacíos. Entonces, otra práctica muy común y muy fácil de implementar para eliminar las muletillas de su discurso es la grabación. Hoy tenemos todo celular que tiene algún programita de grabación, y si no, usen los audios de WhatsApp, le mandan audio a una amiga, a un amigo, y le van practicando el pitch. Si se graban haciendo el pitch, se van a encontrar en qué partes del pitch usan las muletillas. A veces se repiten, a veces no, en los mismos lugares, y lo van a ir escuchando, entonces van a saber en qué parte suelen hacer muletilla, y van a empezar a reemplazar esas muletillas por silencios. Entonces van a practicar una y otra vez hasta que en vez de muletillas, en la presentación haya silencios. Los silencios son una gran parte de la comunicación y generan suspenso, generan expectativa, le dan una coherencia a todo el discurso. Entonces, para que practiquen también con la grabación, que puedan escucharse y reemplazar muletillas por silencios. Entonces es muy fácil de recordar. Manos lapicera, cuerpo escobillón, muletilla grabación. Bueno, pero todo esto, ¿qué contenido va a tener mi pitch? Ya sé qué tipos de pitch te puedo dar, qué tengo que tener en cuenta para que sea fácil de entender, para que sea memorable, cuáles son los trucos si voy a hablar en público, pero qué contenido tiene que tener, al fin y cuentas. Les presento el pitch canvas. Canvas significa lienzo. Entonces este es un lienzo que contiene las diferentes partes del pitch para que se puedan orientar ustedes en el diseño y después eventualmente en la presentación de este pitch. Este lienzo, por supuesto, se lo vamos a compartir. Prestenle atención porque cuenta con varios sectores. Ustedes al pitch lo van a ir mejorando. Entonces, fíjense que a la derecha, en el extremo superior derecho, tiene la palabra iteración en el cuadrado. Entonces van a ir poniendo si es la iteración 1, la 2, la 3, y van a ir teniendo el historial de cómo fue evolucionando su pitch. Van a poner cuál es la idea de negocios que quieren compartir, quién es la persona responsable de hacer la presentación, la fecha, la hora, el lugar, cuánto tiempo tienen de duración del pitch, eso es importante, quizá lo saben, quizá no, poder estimarlo, a quién va destinado y quiénes son los autores, porque puede ser que una sola persona presente el pitch, pero que haya otros miembros del equipo por detrás diseñándolo. Este pitch canvas tiene dos secciones. Primero, la de análisis, a la izquierda, que tiene en cuenta al interlocutor, al objetivo, el contexto y la organización. Y en el lado derecho, toda la estructura del pitch. Entonces vamos a entrar un poco más en detalle. En términos de análisis, previo al diseño del pitch,
tengo que entender ante quiénes voy a pitchear. Y si me hace falta, diseñar un pitch canvas por cada interlocutor diferente al que voy a ir a pitchar en diferentes circunstancias. Después el objetivo. ¿Qué quiero lograr con este pitch? ¿Levantar dinero? ¿Vender? ¿Conseguir una asociación clave? Tengo que tener claro cuál es mi objetivo a lograr. Después, si tengo la posibilidad, mapear el contexto. ¿Cuáles son las características del lugar donde yo voy a ir a pitchear? ¿Qué recursos técnicos tengo? Además de mi interlocutor, ¿va a haber oyentes? Toda la información que yo pueda tener del contexto en el lugar que yo voy a ir a pitchear, me suma muchísimo tenerla de antemano. Si no la tengo, pregunto, averiguo. Y por último, la organización. Si es una actividad preparada de antemano, entender qué tiempo de pitcheo tengo, el orden en el que me toca, si va a haber carga de materiales, si lo tengo que mandar por mail antes, en qué formato, si va a haber un idioma de preferencia en el que tengo que hablar, y demás. Todas las cosas que yo pueda tener en cuenta relacionado a la organización. Y de vuelta, si no tengo la información, la pregunto. Esto es en el caso de que sea un evento organizado, por supuesto, ¿no? Pero este análisis me permite tener una imagen de cómo va a ser ese momento del pitch y toda la información importante que tengo que tener en cuenta, que es ajena a lo que yo estoy armando. Pasemos a la estructura. En la estructura tiene un orden, está bastante piola, para entender cómo contar este relato en este pitch, ya sea que tenga 1 minuto o 10. Entonces, primero se propone arrancar con una presentación. Es decir, hola, mi nombre es María Elena, mi proyecto es Incutex, estamos en el año 2012. Entonces tengo que presentar quién es el que pitchea, el nombre del proyecto de la empresa y cuánto hace que existe, en el caso que sea relevante. Una vez que hago esa pequeña presentación que es fundamental, tengo que pasar con la apertura, con el rompehielo. Una pregunta, un hecho relevante. ¿Sabían que 8 de cada 10 emprendedores fracasa al año de empezar el emprendimiento? Por ejemplo, un dicho popular, anécdotas, situaciones reales o personales. Este rompehielo me sirve para dar contexto de lo que yo voy a trabajar, en qué me estoy enfocando y llamar la atención de mi interlocutor. Acá depende la estrategia de cada uno. Hay emprendedoras, emprendedores que les gusta empezar por la apertura y después la presentación. Por ejemplo, ¿sabían que 8 de cada 10 emprendedores fracasa después de 1 año de empezar su proyecto? Mi nombre es María Elena Provenzal y yo soy parte de Incutex. Trabajamos desarrollando emprendimientos desde el año 2002. Entonces, con esa presentación inicial, rompo el hielo, doy contexto, ato un hecho, por ejemplo, relevante con mi propuesta de valor y ya doy inicio en menos de 15 segundos a mi presentación. Luego, continúa el tema del público. Y este público hace referencia al subsegmento de clientes. ¿Quién tiene el problema y a quién le van a solucionar ese problema? Entonces, poner en contexto, por ejemplo, volviendo a mi caso, emprendedores de Latinoamérica que quieren desarrollar negocios digitales. Entonces, doy una descripción de con quién estoy trabajando, a quién le estoy solucionando un problema. Bien seguido de eso, inclusive lo pueden poner en la misma filmina, el problema. ¿Cuál es el problema que quiero aliviar? ¿Qué propongo resolver? Entonces yo puedo hablar de que hoy a los emprendedores les falta capital para financiar sus proyectos, puedo decir que tienen problemáticas en la consolidación de sus equipos de trabajo, que les falta profesionalización para llevar adelante un proyecto de innovación. Entonces estoy mencionando todos los problemas que yo detecté que los emprendedores tienen, para a continuación presentar la solución a ese problema, la que yo planteo con mi proyecto, con mi emprendimiento. Explicar cómo soluciono ese problema, cuál es mi propuesta, qué estoy vendiendo, cuál es mi propuesta de valor, qué parte tiene de innovación. Entonces yo acá puedo decir, nosotros contamos con un programa de incubación para emprendedores, donde los vinculamos con grandes corporaciones para que puedan plasmar sus soluciones rápidamente y generar una fuente de ingresos. O sea, ahí cuento de qué se trata mi solución. Puedo agregar, y acá vienen los beneficios, qué le aporto al problema, o cómo se beneficia el cliente y cuál es la diferencia con la competencia. Puedo decir, contamos con capacitaciones para emprendedores, estamos todos los días codo a codo con los emprendedores pensando las soluciones para los desafíos de su proyecto, contamos con diferentes fuentes de financiamiento, no sé, todo lo que yo pueda contar
que beneficio a mi cliente, además de la solución, agregados a mi propuesta de valor. Bien, una vez que se entendió segmento de clientes, el problema que yo ataco, la solución que yo propongo y qué beneficios otorgo como parte de mi propuesta de valor, depende a quién le esté presentando, pero imaginemos que este es un pitch para inversores. Tengo que presentar el negocio, cómo voy a ganar dinero, si soy sostenible en el tiempo. Entonces yo puedo decir, cobro dinero por cada dólar que le consigo a los emprendedores, yo me llevo un porcentaje por haberles traído ese capital, o soy sostenible en el tiempo a partir de prestar servicios de innovación a estas empresas con las que vinculo a los emprendedores. Entonces explico mi modelo de monetización, cómo voy a ganar dinero con mi solución. Después de esto, presento al equipo. Y acá es importante lo que les mencionaba, de por qué es relevante estas personas que están trabajando en este proyecto, cómo está conformada. Hoy somos un equipo de 10 personas, especialistas en finanzas, desarrollo comercial, estrategia, recursos humanos, modelado de negocios, metodologías ágiles, y venimos trabajando con emprendimientos hace 10 años. Si tienen mentores del proyecto, alguien que los esté ayudando, experto en la industria, también mencionarlo es relevante. Y por último, en nuestra estructura, el cierre, el punch final. ¿Cómo me quiero despedir de mi pitch, de mi presentación? Y esto es la invitación a la acción. Entonces, ¿cómo me van a rememorar? ¿Cuáles son mis últimas palabras? ¿Qué va a ser lo último que ven de mí mis interlocutores? Entonces yo acá puedo decir, bueno, los esperamos en la turbina, en Incutexnea, para que apliquen con su proyecto, para que puedan ser invertidos y puedan pasar por nuestro programa de incubación y hacer escalar sus proyectos, y queremos escuchar su pitch, por ejemplo. Entonces tengo un cierre con un llamado a la acción a mi público objetivo y trato de que sea memorable. Yo había preparado este slide como cierre, por ejemplo, donde tengo una imagen que es un micrófono y les pregunto, ¿y vos? ¿Cuándo pitchas? Entonces ahí busco un cierre memorable. Bien. Ahora, esto es una guía con los mismos componentes que el Canvas de recién, pero contempla los tiempos que le pueden dedicar o le tienen que dedicar a cada uno de estos segmentos para más o menos armar un pitch de 5 minutos, si no me equivoco. 1 minuto, 2, 3, 4, 5. 5 minutos, exactamente. Entonces, tengo que dedicar 30 segundos a la presentación, 30 segundos a la apertura, 40 segundos a definir quién es mi público. Es bastante holgado. Si se ponen a practicar y toman esta guía como referencia y la empiezan a completar, no son tantas palabras las que tienen que usar para hacer entender su proyecto. Y se van a dar cuenta que si realmente lo practican, lo diseñan, y una y otra vez lo prueban, que con cada vez menos tiempo y con menos palabras les va a ser más fácil hacer llegar su mensaje, que los entiendan, que los recuerden, y es toda una cuestión de práctica. Mientras más oportunidades tengan de pararse frente a una persona o un público a presentar, a pitchar con este esquema, mejor va a ser. Es como el cuerpo humano. Si yo entreno un músculo, más fuerte lo voy a tener. Entonces, háganse fuertes en pitcheo, practiquen frente a sus amigos, a su familia, usen cualquier excusa para pararse frente a alguien y presentar su idea. Porque esta va a ser la única manera de que mejoren el pitch, de que mejoren como presentadores y que mejoren el contenido. Porque si ustedes cuentan su idea de negocio a diferentes personas, seguramente les van a dar devoluciones, ideas, aportes para mejorar no solo el pitch, sino el modelo de negocio, lo que ustedes están tratando de ofrecer. Y si se encuentran con clientes en ese camino, qué mejor, porque el mismo cliente les va a decir, ¿cuándo lo vendés? Lo quiero ya. O les van a decir, mira, no me interesa. Y ustedes van a tener la posibilidad de decir, ¿por qué no te interesa? Y aprender para mejorar, para ir iterando y mejorando tanto su pitch como su negocio en general. Entonces es una cuestión de práctica
Y como les digo, los nervios en la panza hasta el último día siempre están, cada vez se sienten menos, cada vez se pasan más rápido, pero van a seguir ahí. Lo que hay que hacer es enfrentarlos y pasarlos por arriba y presentar y practicar y practicar. Así que ahora pasemos a sus consultas, a ver cómo los puedo ayudar a preparar mejor speech. Vale, te hago un aporte, digamos, al respecto. Aparte, digamos, del pitch y el deck que la utiliza para hacer la presentación y usar de guía, ¿sí? Por ahí, mucha de la información que está ahí también se utiliza otra herramienta que es el One Pager. Me parece por ahí bueno mencionar porque es una antesala, es el primer contacto por ahí, sobre todo cuando uno busca un inversor, un cliente potencial para hacer una reunión de pitch, ¿correcto? Uh-huh. No sé si podrías comentar un poquito de qué se trata este documento y qué Buenísimo, información. Javi. Sí, muchas veces cuando alguien quiere escuchar su emprendimiento, les puede pedir, mándame algo de información de antemano, y poder resumir en una sola hoja, en una sola carilla 4, la información, contemplando estas cuestiones, las mismas que contempla el pitch, pero resumidas en una hoja, en un documento. Si pueden sumar gráficos, imágenes, fotos del equipo, links, si es un documento digital, links a diferentes páginas o lo que sea, a un video. Ese resumen de información que puede contener las mismas secciones que contiene el pitch, se utiliza bastante como antesala, como decía Javi, para enviar antes, para compartir, para que la gente entienda de qué se trata su negocio. Quizás para clientes lo mejor es una pieza promocional, de marketing y demás, pero dependiendo del tipo de negocio, al cliente le interesa el detalle de qué características tiene el producto, cuál es la propuesta de valor, cómo se la van a entregar, a través de qué canales de comunicación la van a vender. Digamos, cambia el contenido, recuerden qué cosas sí quería saber el cliente y cambia el contenido, pero en una hoja resumen todo lo que es su empresa, su proyecto, su propuesta. Muchas veces cuando se trata de servicios, que el servicio, más allá de un producto que se puede tocar y ver, hay que explicarlo, entonces puede ser información que vaya acompañada, pero siempre, siempre pedir una reunión para poder presentar. Y en esto, cuando ya acceden a una reunión potencial de ventas, lo importante es entender de antemano si hubo interés, por dónde quieren profundizar, y empezar esa reunión de presentación de ventas, que primero se presente el cliente y qué necesidad tiene, después preséntense ustedes, pero muy brevemente, y vayan al grano, vayan a la propuesta de valor y recalquen la propuesta de valor. ¿Qué valor tienen ustedes para ofrecerle al cliente? Y si pueden mostrarle el producto o el servicio, mejor. Y siempre recuerden dejar tiempo para las preguntas, para que la gente pregunte, para que les dé devoluciones, para que saquen todas las dudas y tengan en cuenta siempre el tiempo que tiene la gente. Lo mejor que se puede hacer antes de empezar como una reunión de ventas o de presentaciones es decir, ¿cuánto tiempo tenés? Bueno, tengo media hora. Bueno, y asegurarte que en esa media hora vos vas a poder transmitir todo el mensaje que vos querés transmitir acerca de tu propuesta, de tu producto, y siempre, siempre dejar espacio para preguntas, para que se empiece a dar este ida y vuelta y realmente puedas conocer a tu interlocutor, a tu público objetivo. Perfecto, Male. ¿Alguna consulta de los chicos? Cualquier consulta por el chat, por favor. Alguno que ya haya pichado alguna vez, que tuvo una mala experiencia, o si nunca se picharon y no saben por dónde empezar, no se imaginan cuál es el contexto. Cuéntenme un poco de ustedes. Hagan de cuenta que esto es una primera práctica de pitch. Si no se animan a hablar ahora, escribir siquiera ahora, imagínense frente a verdaderos clientes o inversores, ¿no? Esto no tiene costo, esta prueba, esta práctica no tiene ninguna consecuencia negativa. Hola María, ¿cómo andás? Soy acá del Chaco. Hola, ¿cómo estás? No veo quién está hablando. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Cuestas. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto. Bien, bien. Sí, no, sobre la captación de capital. Sí.
para, digamos, hacer una especie de fondo de captación para diferentes proyectos. A su vez, tiene que digamos, captar capital y presentar proyectos. O sea, estás preguntando sobre lo que hace Incutex? Si se puede hacer eso. O sea, nosotros lo que hacemos, a ver si entiendo tu consulta, nosotros captamos capital de inversores y después lo alocamos en emprendimientos, en proyectos. Entonces, cuando pinchamos inversores, le contamos de toda la propuesta de valor de Incutex y también le contamos de potenciales proyectos en los que invertiríamos su capital. Entonces, sí hacemos como una especie de presentación de nuestra historia, en lo que hemos invertido, en qué resultados hemos obtenido con esas inversiones, y le mostramos como un potencial portafolio de inversiones donde, mira, con tu dinero posiblemente invirtamos en todas estas empresas. Entonces, no es que esas empresas ya las tenemos apalabradas, no, porque nuestro proceso es distinto. Primero levantamos el capital, involucramos a esos inversores, y como esto es una aceleradora de emprendimientos, hacemos una convocatoria anual, vienen los proyectos, los entrevistamos y los elegimos, y a partir de ahí decidimos en qué invertir los fondos. Pero no sé, Jorge, si eso responde a lo que vos preguntabas. Sí, 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 digamos, me guía más, me da más guía. Genial. Digamos, y las garantías, ¿cuáles son? Nosotros hoy, digamos, tenemos digamos, un fideicomiso donde los inversores forman parte, tienen beneficios impositivos, porque formamos parte de un programa del gobierno donde se desgravan impuestos al invertir en capital emprendedor. Nosotros, esto es industria de capital de riesgo, digamos, los inversores saben que no es como ir a comprar un campo, un departamento, invertir en LEVAX, digamos, sino que es un negocio más riesgoso, pero que las tasas de rentabilidad son más altas. Digamos, estamos teniendo recién nuestros primeros casos de éxito de venta de empresas, donde el capital que invertimos en un proyecto se multiplicó hasta por 4 veces el retorno de inversión. Y el periodo de recupero de esas inversiones es aproximadamente 7 años. Ah, entiendo. Ahí tenemos una consulta vía chat de Solange. A ver, para que vuelva al chat. Claro, porque acá ya empecé a pagar de Hola, soy Solange de Corrientes. ¿Cuáles transmiten más confianza? Por supuesto, Solange, que una postura erguida, mirando de frente a los ojos a tu público. Si son las primeras veces y tenés nervios, elegí un punto fijo, pero siempre mira para adelante. Si estás usando una presentación, trata de no hablarte dando vuelta mirando la presentación, sino que mirarlo un ratito para que te sirva de guía y saber que estás parada bien en la diapositiva correcta, pero después volví a mirar al público. Entonces los hombros derechos, erguidos, y una postura, digamos, derecha. Podés ponerse un pie adelante, como en modo de un pie adelante, el otro atrás, como que muestre como que estás lista para salir corriendo, pero no salir corriendo de la reunión, sino salir corriendo para encarar el proyecto, pero sí mirar al público a los ojos. Eso es lo que más confianza transmite, y que lleva un tiempo, porque al principio nos da vergüenza, nos ponemos nerviosos y miramos para cualquier lado, pero poder ir mirando a la gente, eso transmite muchísima confianza. Ahí, de nuevo, Malia, quiero hacer un aporte, porque lo mencioné también acá. Cuando hagan su presentación, digamos, tengan en cuenta también no poner las manos en los bolsillos, estar, como decía Malia, estar parado erguido, ¿sí? No poner las manos en la espalda, detrás, porque en el lenguaje corporal eso quiere decir como que están ocultando algo, ¿sí? Por ahí tener las manos extendidas, tratar de ser espontáneo, cómodo, ¿sí? Por eso es muy importante ensayar antes, entonces ustedes se ven frente al espejo, y tener por ahí esos cuidados de hablar sobre todo fuerte, no a los gritos, pero sí fuerte, que se les entienda, grabarse, practicar, de manera que cuando estén frente a los inversores, potenciales clientes, o a quienes tengan que hacer su presentación, generen confianza, generen también
que se perciba seguridad en lo que están transmitiendo. Excelente, Javi, muy buenos aportes, sin duda. Y ahí sumo una cosa más que es, háganse una lista de todas estas cosas y vayan incorporando de una a la vez. No traten de la primera de cambio salir andando en la bici a hacer wheelie y no manejar sin las manos, digamos. O sea, vayan probando de una cosa a la vez en cada oportunidad que tengan de practicar. Por eso les digo que está bueno con cualquier excusa practicar, porque la primera van a prestar atención a las muletillas. Bueno, le van a agarrar la vuelta. La segunda, a las muletillas le agregan lo de la mirada. A la tercera, y así, porque si tratan de hacer todo junto, más los nervios, más hacer bien la presentación, se le va a colapsar el cerebro. Muy bien. ¿Alguna consulta más respecto del pitch? ¿O alguno que nos quiera comentar alguna experiencia que haya tenido presentando su proyecto? Bueno, van a tener su oportunidad igual a partir del 25 que abrimos la convocatoria, así que... Genial. Es la única forma para ponerse frente a un público, practicar, grábense con una cámara, súbanlo a YouTube, no sé, hagan algo para practicar, porque digamos, nadie lo va a hacer por ustedes, y cuando lo tengan que hacer no van a estar preparados y va a ser peor. Cuando realmente tengan una oportunidad de vender, de presentar frente a inversores, les va a ser muy difícil si no han practicado antes. Hay gente para la que es natural esto, y de la primera vez que lo hacen ya tienen todas las habilidades, pero para otros no, y hay que trabajarlo. Y yo he conocido emprendedoras y emprendedores que al principio tenían un miedo, un pánico de hablar en público y que hoy son excelentes presentadores, luego de haber pasado por muchas horas de entrenamiento. Entonces, los invito a que se pongan contra el espejo, completen esa guía que les pasamos y se cuenten a ustedes mismos su proyecto, para empezar. Muy bien. Bueno, damos entonces por terminado el taller, sin algún tipo de consulta más. Male, te quiero agradecer mucho tu tiempo. A todos los que participaron también, gracias por estar. Les voy a estar enviando la presentación y vamos a subir esta semana los videos de los talleres anteriores y el de hoy también. ¿Sí? Buenísimo, Javi, Ya, muchas gracias. Les Gracias deseo un a todos. éxito a todos y bueno, espero encontrarlos picheando alguna vez. muchas gracias, muy amables. Vamos a estar en contacto. Perfecto. Gracias, Jorge. Hasta Gracias a ustedes. luego. Hasta luego.